Buenas noches. Hace un par de semanas entró en vigencia el Acuerdo de Escazú, un instrumento internacional que busca incrementar la transparencia en los temas ambientales, facilitar la participación de las comunidades en las discusiones y sobre todo fortalecer los mecanismos de justicia. En 2019 el gobierno de Colombia firmó el acuerdo con un anuncio pomposo del presidente Iván Duque. Pero creo que el paso que damos hoy es también por reconocer que esta herramienta, el Acuerdo de Escazú, une. Y producto de la conversación nacional que hemos abierto, para mí fue muy motivante escuchar tantas voces aquí presentes hoy. Decirnos, pensemos en Escazú, demos el paso a Escazú. Pues si ustedes piensan así y nosotros también, hay que dar el paso. Y no hay que demorarnos tanto. Sin embargo, las trabas del Centro Democrático y del propio gobierno han impedido su ratificación en el Congreso. Precisamente ese año, en 2019, la Asociación de Periodistas Consejo de Redacción creyó el proyecto Tierra de Resistentes, una iniciativa que ha documentado las agresiones que sufren los líderes ambientales en 12 países de América Latina. A través de las historias de estas personas, de las causas que impulsan y de los enormes riesgos que enfrentan, este proyecto es también un relato regional de la lucha por preservar nuestro medio ambiente. Esta noche nos acompañan el periodista Andrés Bermúdez, editor del proyecto Tierra de Resistentes, Juan Pablo Ruiz, consultor en temas ambientales, Patricia Gualinga, lideresa ecuatoriana en temas ambientales y derechos humanos, y Daris Roja, del resguardo Cenualto de San Jorge, quien está en el exilio por su labor como lideresa ambiental. Entramos en Zona Franca. Buenas noches y bienvenidos a Zona Franca, noche de viernes, tratando de salir un poco de la coyuntura y de hablar de otros temas que no por estar en la noticia del día a día son menos importantes. Ustedes nos están viendo por el canal 107 y el 1007 en HD de Claro, también por la página de Red Más y por la plataforma de YouTube. Recuerden que estamos leyendo sus comentarios con Zona Franca y en general los comentarios que vemos en las plataformas donde están viendo esta señal. Pues como señalaba en la introducción, no se sorprende uno que el gobierno de Iván Duque haya hecho un anuncio tan pomposo, como decía, también en una época prepandemia, en Navidad, con el árbol de fondo, para decir que el gobierno apoyaba y firmaba el acuerdo de Escazú. Sin embargo, lo que hemos visto después de eso han sido muchísimas trabas para que haya una ratificación en el Congreso que no está exclusivamente limitado a los congresistas, sino también al mismo gobierno. Y quiero, para entrar de una vez a hablar de esto, dar la bienvenida a mi primer invitado. Es Andrés Bermúdez, periodista, editor del proyecto Tierra de Resistentes y editor del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística CLIP, que también le vamos a preguntar un poco de esto y que ha trabajado mucho y cubierto muchos temas ambientales. Andrés, bienvenido a Zona Franca. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, Andrés, yo creo que para poderle mostrar a la gente qué es Tierra Resistente necesitamos primero una explicación y un breve contexto de qué estamos hablando cuando hablamos del acuerdo de Escazú. ¿Por qué no iniciamos con una introducción de qué es lo que dice este acuerdo, más allá de lo poco que yo dije, por qué es tan importante y en qué punto estamos en este momento? Pues el acuerdo de Escazú es simplemente una oportunidad nueva que se puede aprovechar para cambiar o para reversar una situación que es bastante preocupante en toda América Latina. Para mí, yo creo que esa oportunidad y esa razón, digamos, también por la que importa Escazú se resume en una paradoja. América Latina es la región del mundo más biodiversa y al mismo tiempo es la región donde se ve un mayor número de ataques contra líderes ambientales. Entonces, en esa paradoja de esa inmensa riqueza, esa inmensa biodiversidad y de esa inmensa tasa de violencia, es donde tenemos un problema para resolver. Escazú es el primer acuerdo ambiental regional que se hace en el mundo. Y lo que trata es de poner el foco en 4 áreas fundamentales que usted mencionó. Una es mejor acceso a información, mejor acceso a mecanismos de participación, mejor acceso a
a herramientas de justicia, y cuarto, que es la que, digamos, un poco nos convoca ahorita, también es generar mecanismos de protección para los defensores ambientales. No es que el acuerdo, digamos, le traiga la hoja de ruta clara a los países sobre cómo deben hacerlo, pero la idea es que le pone énfasis político, y eso es lo que puede traducir en que haya medidas más efectivas a nivel nacional. Entonces, un poco se trata de como poner el foco en el problema, de ponerle el foco desde una perspectiva regional e internacional, y esperar que ojalá eso nos pueda ayudar, al haber identificado este problema común, poder empezar a resolverlo. Sí, yo leí algo sobre el acuerdo y entendía que viene como desarrollo de unas conversaciones que empezaron básicamente en la década de los 90 del siglo pasado. ¿Estoy en lo correcto? O sea, esto lleva muchísimos años discutiéndose en un marco más general de donde salió el acuerdo de Escazú. Y sobre todo, eso es cierto, pero sobre todo en los últimos, digamos, 7, 8 años agarra una tracción mucho más grande cuando la CEPAL, que es la Comisión, digamos, Económica de Naciones Unidas para América Latina, lo agarra, lo coge bajo su ala, pone a todos los actores a conversar, y se desarrollan estas conversaciones, que arrancan en esta, o que terminan además en esta ciudad chiquita de Costa Rica llamada Escazú, que es la razón por la que se llama así el acuerdo. Buen detalle Ese es un poco el trasfondo. Bueno, vamos a poner en pantalla los países que han ratificado el acuerdo. Como explicábamos al comienzo, Colombia lo firmó, pero eso tiene que ir a una aprobación en el Congreso. En este momento está Argentina, México, Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal, Nieves, San Vicente y Granadinas, Santa Lucía y Uruguay. ¿En qué estado está en la conversación en Colombia la posibilidad de ratificar el acuerdo, Andrés? En Colombia todavía está empantanado, pese a que, como usted bien decía, fue una de las grandes promesas de Duque en la conversación nacional parte 1, la que siguió, la que se dio al tiempo que los paros de 2019. Pese a que Duque lo firmó y digamos, lo llevó el gobierno al Congreso con mensaje de urgencia, la realidad es que no ha pasado nada con el acuerdo en el Congreso, no se ha movido. El gobierno, aunque digamos, evidentemente la deliberación sobre el tratado le corresponde a los congresistas en la Comisión Segunda, en la práctica el gobierno no ha hecho nada, la Cancillería ha abandonado el paso del acuerdo, no ha acompañado el trámite, y el resultado es que estamos viendo no solamente el acuerdo todavía estancado, sino además, digamos, una de las promesas claves de Duque en el paro pasado, el de hace 2 años, sin cumplir, cosa que también es un poco un mal presagio para las conversaciones que están sucediendo en este momento en el marco de un nuevo paro. Sí, una pregunta más antes de entrar en tierra de resistentes. En el contexto en el que están las cosas y la coyuntura política, ¿qué tan optimista está usted de que se logre finalmente hacer esa aprobación en el Congreso en lo que queda o de esta legislatura o del gobierno de Iván Duque? Pues yo no sé los tiempos porque, digamos, la futurología en el Congreso me queda difícil, pero yo sí creo que, uno, digamos, hay un consenso sobre el hecho de que es una herramienta necesaria, Duque mismo lo dijo, y dos, yo creo que también tenemos que reconocer la gravedad del problema de violencia contra líderes ambientales, que es lo que vamos a lo que vamos a hablar en un momento. Entonces, no veo razones por las que uno frenaría esto. Creo que sí es clave decir en todo caso que el partido de gobierno también está ejerciendo un rol en ese debate. Muchos integrantes del Centro Democrático se están oponiendo a la ratificación de Escazú, y uno no ve a la Cancillería jugando un rol activo explicándoles el valor del acuerdo que el mismo Duque estaba, digamos, promulgando hace un ratico en el clip que usted nos mostraba. Sí, pues también me sumo un poco a la dificultad de saber qué va a pasar, pero sobre todo de que el ambiente y que la situación no parece amigable para que se saque adelante una promesa que en efecto estaba en la primera temporada de la conversación nacional. Bueno, hablemos del proyecto Tierras Resistentes. Antes de que usted lo presente, quiero que pongamos un pequeño fragmento y pues que además hoy, si entiendo bien, están ustedes lanzando esta iniciativa en la que llevan trabajando muchísimo varios países y de lo que usted ya nos va a hablar. Vamos a ver. No se trata de actos repentinos. 1 de cada 2 episodios de violencia contra los defensores de los bosques, el agua y la tierra habían sido precedidos por alertas de riesgo, pero las autoridades no actuaron a tiempo. Mire, de 8 muertos asesinados que ha habido en la tribu de San Juan, ninguno ha pagado su justicia. Todos andan libres, nadie paga lo que hace. Andrés, ¿qué es entonces el proyecto Tierras Resistentes? Carlos, Tierra de Resistentes es un proyecto colaborativo de periodismo en el que nos juntamos periodistas, más de 40 y pico periodistas de 12 países de América Latina,
con un propósito común, que era tratar de entender primero la magnitud del problema, de la violencia contra líderes ambientales, y segundo, investigar muchos de estos casos en detalle. El resultado de este proyecto que, bueno, arrancamos trabajando hace 2 años y hemos lanzado, digamos, una nueva fase del proyecto desde hace 2 años. Este es el tercer año que lanzamos reportajes de investigación y que seguimos actualizando una base de datos en la que sumamos la escalofriante cifra de 2.460 ataques a lo largo de una década en esos 12 países de la región. Pero fundamentalmente era como la idea nuestra era intentar poner información sobre la mesa que ayudara a entender por qué es tan preocupante este problema. Sí, Andrés, estamos hablando entonces, para repasar estas cifras, 12 países, 104 personas entre periodistas, desarrolladores, diseñadores, analistas, 24 medios y 11 organizaciones. Voy a poner, tengo algunas de las cifras y las cosas que ustedes presentan, voy a dejar algunas para cuando hablemos con las lideresas que han estado en esto, pero vamos a mirar algunos de los casos de líderes ambientales por país, porque realmente las métricas que ustedes están mostrando son bastante complicadas, y la dejo simplemente en pantalla para que usted nos la explique. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Son las agresiones registradas por país en estos líderes que están trabajando en temas ambientales. Sí, entonces nosotros lo que hicimos digamos, en el capítulo de datos de todo el proyecto ha sido intentar recopilar por cuenta nuestra, porque no hay, digamos, ningún esfuerzo de datos abiertos o ni siquiera en cada país que permita entender la magnitud del problema. De hecho, hasta hace un par de años digamos, el concepto de líder o de defensor ambiental no era tan claro. Es algo que el Acuerdo de Escazú ha ayudado a, digamos, a subirle el perfil, pero nosotros habíamos detectado que había muy poca información buena sobre el tema. Entonces intentamos plantearnos desde el periodismo. Nosotros no somos científicos, pero desde el periodismo tratar de entender qué tan grave era el problema, y empezamos a mapear todos los casos de violencia que veíamos, más o menos de unos 7 tipos de violencia. Decidimos no únicamente centrarnos en documentar y reconstruir casos de asesinatos, que son claramente, pues, el tipo de violación más grave a los derechos humanos digamos, para estas comunidades o estas personas, pero claramente, digamos, hay un rango inmenso de acciones violentas contra estos personajes que también queríamos entender qué estaba sucediendo. Entonces empezamos a mapear episodios de desplazamiento, de desaparición, de amenazas, de hostigamiento judicial, incluso de violencia sexual. Entonces mapeamos todos los casos que pudieran ser considerados como ataques directos o ataques, digamos, o episodios de violencia contra comunidades o líderes que defienden un ecosistema o un recurso natural. Nosotros nos vamos llenando de nombres de víctimas, y en estos últimos días que hemos estado hablando de todo lo que está pasando en Colombia, son nombres y nombres, y acá pasa un poco lo mismo, ¿no? Casos que se conocieron como el de Berta Cáceres, de Erasmo García Grau o de Jense Ríos Bonzano. ¿Por qué no nos cuenta alguno de estos casos de líderes o lideresas que han estado básicamente dando una pelea muy fuerte con la causa y terminan asesinados o desaparecidos? Pues nosotros lo que queríamos con el proyecto entonces era justamente, primero, poder ponerle números al problema para entender su magnitud, y por el otro lado ponerle cara a quiénes son estos líderes, qué es lo que les ha pasado, pero también, digamos, no solamente mostrar la parte trágica del caso, sino, uno, tratar de entender qué es lo que hubo detrás, digamos, qué tipo de intereses había, si era posible entender qué tipo de actores estuvieron involucrados en los actos de violencia, y también contar un poco el valor del liderazgo que ejercen estos líderes o estas comunidades, explicar también cuáles han sido las motivaciones de ellos para ejercer esta defensa, y cuál es el valor incluso que esa defensa de ellos tiene para todos nosotros que estamos digamos, en ciudades que en muchas ocasiones son lejanas de estos ecosistemas, pero que nos beneficiamos de servicios ambientales que prestan esas áreas, como tener aire limpio, tener agua limpia, agua potable, o incluso, como nos ha mostrado la pandemia, que se reduzca la transmisión de virus zoonóticos y enfermedades, digamos, como las que justamente la cadena de transmisión que causó el COVID-19. Entonces, se trataba de eso, y ahí hemos documentado un montón de casos individualmente. Hay 34 reportajes investigativos en profundidad en el proyecto, en los que lanzamos hoy. Hay historias de cómo, por ejemplo, 2 líderes mapuches en Chile han sido acosados judicialmente de una manera atroz, incluso siendo acusados de delitos que ellos claramente no habían cometido y que lograron, después de muchos años de pelea, demostrar que no habían cometido. Pero obviamente en el proceso, pues, esto mina digamos, la fortaleza de cualquier persona.
mostramos cómo en Panamá una comunidad pescadora que lleva décadas y, digamos, decenas de generaciones viviendo en una pequeña isla paradisiaca en el Océano Pacífico fue de repente desalojada de manera brutal por una familia de empresarios que vino con unos títulos que nadie nunca había visto a reclamar la propiedad de la isla para montar un hotel de lujo. Y los terminó, digamos, desalojando forzosamente. Contamos la historia también de varios líderes en Colombia que también se han enfrentado a problemas, digamos, por su defensa del territorio. Hay una comunidad NASA, por ejemplo, en el Valle del Cauca, que ha venido advirtiendo sobre un túnel de una carretera que va a atravesar su resguardo y que en ese proceso se ha enfrentado a un montón de amenazas. Contamos la historia de 2 líderes ambientales que venían siendo pioneros del turismo de naturaleza en la zona del Parque Nacional Farallones de Cali, que fueron tristísimamente asesinados en, digamos, episodios que están directamente conectados al trabajo que ellos venían haciendo de liderazgo comunitario y de buscar opciones y alternativas distintas a, por ejemplo, la minería ilegal que es rampante en la zona. Y también contamos la historia de un grupo de campesinos en el sur de Caquetá que por denuncia, digamos, en el marco de unas denuncias que han hecho sobre la entrada un poco al rompe de una empresa petrolera china, también han visto las amenazas multiplicarse en su contra, digamos, en los últimos 2 o 3 años. Entonces, esos son algunos de los casos que hemos mostrado, pero como le contaba, hay 34 investigaciones, muchísimas de ellas en Amazonía, muchísimas de ellas hablando sobre minorías étnicas, tanto indígenas como afrodescendientes, que han sido de lejos, en lo que hemos encontrado nosotros, los grupos más afectados, hasta incluso funcionarios públicos del Estado, como guardaparques, que han sido amenazados o asesinados justamente por el trabajo que ejercen de proteger un patrimonio colectivo de todos. Pues es Andrés Bermúdez, el editor de este proyecto de Tierras Resistentes, 34 reportajes que pueden ver ya en la página web de Tierras Resistentes. Andrés, gracias por pasar unos minutos por Zona Franca. Vamos a hablar con algunas de las protagonistas de esta historia y seguir explorando el proyecto. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, todos ustedes quédense con nosotros otro rato, seguimos hablando de este proyecto y poniendo más en contexto lo que ha sido este trabajo para defender el medio ambiente e intentar que el acuerdo de Escazú finalmente sea una realidad en Colombia. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca desde Plaza Claro, es noche de viernes, estábamos hablando con Andrés Bermúdez, el editor de Tierras Resistentes, este proyecto que se da además en el contexto del acuerdo de Escazú que todavía no se ha ratificado por el Congreso en Colombia. Y voy a dar la bienvenida a mi siguiente invitada porque sabemos que además está corta de tiempo, es Patricia Gualinga, defensora de los derechos humanos y de los derechos de los indígenas de la etnia quichua de Sarayacú, espero que lo esté diciendo bien, en el territorio de la región amazónica del Ecuador. Ha combatido a las petroleras por más de 20 años, ha sido enjuiciada, ha tenido procesos de difamación y pues también ha enfrentado amenazas de muerte. Es un gusto y bienvenida a Zona Franca. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, ya vamos a ajustar el sonido para que podamos oírla, pero estamos bien. Patricia, cuéntenos primero, para los que no conocen, por supuesto, este esfuerzo, ¿a qué ha dedicado usted este trabajo y esta causa de defensa del medio ambiente? Bueno, mi pueblo, de la cual soy parte, que es Sarayacú, ha luchado ya desde hace décadas a defender el territorio de nuestro pueblo contra las empresas petroleras. Hemos tenido casos que le denominan exitosos porque nuestro proceso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras varios años de lucha, de resistencia, de demandas, de audiencias, y esto hizo que cree un precedente jurídico muy importante que han utilizado muchos otros pueblos indígenas, pero netamente tiene que ver con intromisión de las industrias extractivas como las petroleras en territorio indígena sin respetar la consulta libre, previa e informada y mucho menos el consentimiento. Y esta ha sido nuestra lucha de defensa del territorio, de defensa de la naturaleza, de defensa de la Amazonía y de defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Quiero poner en pantalla para que la gente tenga un poco de contexto las agresiones. Esto todo, por supuesto, la fuente es Tierras Resistentes, de agresiones por tipo de población, porque estamos viendo que, en efecto, los líderes y lideresas ambientales o las organizaciones, pues, por supuesto, en términos generales, o están en algún tipo de comunidad étnica, o son indígenas, o son de minorías como la garífuna o los afros. En particular, de la causa que usted ha emprendido, Patricia,
En el contexto ecuatoriano, pues que me imagino que es similar al colombiano y al brasilero, que veíamos también una cantidad de casos de agresiones, ¿cuál ha sido el rol que ustedes han enfrentado y cuál ha sido las victorias que han podido tener frente a además una pelea tan desigual de defensa del medio ambiente y de la causa suya en particular? ¿Qué han logrado? Usted hablaba del caso de la Corte Interamericana, pero en términos de los recursos, de la explotación, de poder darle algún tipo de parte esperanzadora a la gente, que han logrado en todos estos años que usted lleva en esta lucha. Bueno, nuestra historia es como la de muchos, donde el gobierno concesiona lotes petroleros denominados bloques a empresas petroleras y con la seguridad pública ingresan a territorios violentando derechos. Ante esto, lo que hace un pueblo indígena es defender dentro de su espacio territorial, teniendo estigmatización, persecución, juicios, encarcelamiento, señalamiento a todo un pueblo, bloqueos de vías de acceso, todo tipo de represalias. Ante estas circunstancias, hemos tenido que batallar ante un sistema que no responde necesariamente a los intereses del pueblo. En este caso, nosotros tuvimos la posibilidad de pedir medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cuyas medidas no fueron acatadas por el gobierno de Ecuador. Y después, cuando hubo una serie de violencia a los territorios y a la gente que habitaban en estos territorios, a nuestros compañeros y a los líderes, lo que pasó es que la Corte dio medidas provisionales que son de obligatoriedad absoluta. Mientras el proceso tomó 10 años de juicio dentro del sistema interamericano, 10 años de proceso dentro del sistema interamericano de derechos humanos. 10 años en las que tuvimos que batallar en un contexto que no es el nuestro, que no es de nuestra cultura, que no es de nuestra forma, pero que tuvimos que aprender muchísimo sobre derechos, sobre que hay normas estatutarias que avalan constituciones, tratados internacionales y jurisprudencias que realmente de alguna manera hacen respetar los derechos. Esta batalla demoró 10 años y en 10 años tuvimos la audiencia en la cual nosotros presentamos todo nuestro proceso, llevando testigos, desde ancianos, jóvenes, todo lo que había pasado. Y después de 10 años, la Corte Interamericana emitió una sentencia favorable al pueblo de Sarayaco. Patricia, lo cual es muy importante porque es realmente un precedente que pueden utilizar todos los pueblos indígenas. El caso está basado en consulta libre, previa e informada y tiene mucho que ver con el consentimiento que tienen que dar los pueblos indígenas en caso de que haya casos que realmente atropellen y violenten a los pueblos indígenas y su territorio. Patricia, esto de la lucha ambiental, y lo hablábamos con Andrés Bermúdez, el editor, en el segmento anterior, pues es una cosa que va más allá del periodo presidencial de un gobierno, va más allá de las coyunturas políticas de los países. En este momento, por ejemplo, Brasil enfrenta o está en el contexto de un gobierno que no está interesado, o al contrario, está implementando políticas regresivas de protección ambiental. En el caso de Colombia, también, por ejemplo, un gobierno que quiere reanudar las fumigaciones con glifosato. ¿Cómo ve la coyuntura en el caso ecuatoriano con el cambio de gobierno? ¿Cree que va a haber una ventana de oportunidad distinta? ¿Están preparándose para algo más complejo? ¿Cómo analiza usted esa situación? Lo que yo he aprendido en el transcurso de estos años es que mientras el modelo económico esté basado en combustibles fósiles, en explotación absoluta de petróleo y minería, los comportamientos de los gobiernos son similares. Unos que se creen capitalistas y negocian con los Estados Unidos y otros que se creen de izquierda y negocian con la China o con otros países. Los más perjudicados en este caso somos los pueblos indígenas, porque realmente es en nuestros territorios que existen los recursos. Ahora, Ecuador está saliendo de un gobierno que también basó su modelo energético, que continuó con las políticas del anterior gobierno, y este gobierno también ha anunciado que está basando su modelo económico en petróleo, minería, y que hay que explotarlo porque el país requiere economía. Ese es el justificativo económico en nuestros países va por encima de los derechos de los pueblos, del ser humano, de todo tipo de articulado social que defienda otro tipo de derechos, como es el derecho ambiental, de vivir en un ambiente sano, de tener el respeto a los derechos humanos, de que la naturaleza pueda tener ese respeto y no sea destruido. Todo eso nos sirve cuando tratan de generar el mismo modelo que tanto daño nos ha hecho por muchos años. Entonces, en este gobierno nosotros estamos preparados, sabemos de qué línea viene. Antes nos ilusionábamos con los gobiernos que decían que iban a hacer los cambios, pero en esta vez
nos sentimos preparados para afrontar a lo que se venga porque el modelo económico está basado en extracción de combustibles fósiles y esos combustibles están en territorios indígenas. Pues Patricia, sabemos que nos dedicó unos minutos, que tenía otros compromisos, queríamos oír su testimonio, sabemos además que tanto en Ecuador como regionalmente la lucha y el nombre suyo pues son sinónimo pues, de esta causa, y también esperamos que los riesgos que está enfrentando pues no la silencien por un lado, pero que también no esté expuesta, porque las cifras y los datos que nos daba Andrés son muy preocupantes. Pues le mando un mensaje de solidaridad desde Bogotá, que siga esta causa, estaremos pendientes, y gracias por pasar unos minutos por Zona Franca. Muchísimas gracias, mi solidaridad con el pueblo colombiano. Sabemos que están en momentos difíciles, estamos pendientes, somos pueblos hermanos y realmente nuestra lucha trasciende más allá de las fronteras porque es una lucha para un beneficio global, no solo de los derechos de los pueblos indígenas, y eso hay que tenerlo muy claro, entenderlo, de que la defensa de la naturaleza, los ecosistemas son vitales para la humanidad. Muchísimas gracias. Gracias, Patricia. Y sí, qué difícil es que la gente entienda que estamos hablando no de un gremio o de una causa que se encierra en unas fronteras, sino de temas ambientales. Pero cada vez más enredado parece la conversación, en particular en los últimos años en Brasil. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca desde Plaza Claro, es noche de viernes. Estamos hablando de medio ambiente, de la lucha de los líderes y las lideresas por intentar cambiar este delirio como extractivista económico, de desprotección y de riesgo para el medio ambiente y las personas que están defendiendo esto desde el territorio. Hablábamos con Andrés Bermúdez, el editor del proyecto Tierra de Resistentes, y bueno, ya está este proyecto al aire. Nos explicaba él que en la tercera fase dice que había, si anoté bien, 34, 37 historias nuevas de lo que está pasando en distintos países de la región, en el contexto además de que el Acuerdo de Escazú no ha sido finalmente ratificado por el Congreso. Y con eso quiero dar la bienvenida a mi siguiente invitada, es Darlis Rojas, lideresa social indígena del sur del departamento de Córdoba, del municipio de Puerto Libertador, feminista, defensora de derechos humanos y lamentablemente exiliada en Europa porque había estado aquí en Zona Franca bajo la anterior administración. Darlis, bienvenida a Zona Franca. Muy buenas noches, buenas tardes para el pueblo colombiano. Como dijo el compañero, mi nombre es Darlis Rojas, lideresa indígena del resguardo indígena Zenú del Alto Sanjores, sur del departamento de Córdoba, municipio de Puerto Libertador. En estos momentos, pues, como estaba allá manifestándolo el compañero, me encuentro fuera del territorio por toda esta lucha que llevamos de manera colectiva por la lucha y la defensa de los derechos humanos en la madre tierra como tal. Mirando toda la situación que está viviendo el país en estos momentos, y que no somos ajenos a esto, porque ahorita pues ya la población a nivel general se está dando cuenta de todo lo que en realidad está pasando, pero nosotros como líderes y defensores de derechos humanos hemos sido víctimas de diferentes atropellos a nivel de gobierno que tenemos, muchos asesinatos selectivos, sistemáticos y colectivos a los diferentes colectivos organizacionales que luchamos por la vida, la defensa de la madre tierra, los recursos naturales y de todo eso que nos representa y nos hace vivir dignamente, y pues vivir y gozar del buen vivir como comunidades étnicas que vivimos en un territorio delimitado y que por tiempo, por generaciones hemos estado viviendo, y lo único que queremos es que nuestros territorios se respeten. Darlis, es realmente una mala noticia cada vez que uno habla con una persona que está exiliada, y en este caso que usted haya tenido que abandonar el país por la causa. Quiero compartir con los televidentes y con las personas conectadas en el streaming un fragmento sobre el trabajo y la historia suya para que continuemos la conversación. Claro que sí, doctor. Perfecto. Ya lo vamos a tener. Todos estos títulos son títulos mineros que están adjudicados a multinacionales, que son riquezas que extraen y las llevan fuera del país, ni siquiera quedan en el país, y que, como lo estábamos mirando, son territorios donde viven en absoluta pobreza. ¿Qué hacemos los líderes, las lideresas? Reclamar eso, mirar a ver de qué manera mitigamos, compensamos o siquiera morir dignamente. Explíquenos la causa que usted estaba defendiendo, la lucha que estaba dando en el territorio que terminó ocasionando su salida del país. ¿Cuál es el interés que usted pisó?
el poder con el que usted no se debía meter, que es al final la historia lamentable de quienes intentan hacer este tipo de defensa? Bueno, hay muchos factores a nivel general en las diferentes poblaciones, no solamente de Colombia, sino de Latinoamérica. Pues nosotros desde nuestra cosmovisión, los pueblos étnicos como tal, en el país, los campesinos, los afrodescendientes, los indígenas, pues siempre hemos estado viviendo y habitando estos territorios que han sido colonizados, y que todavía hemos seguido siendo víctimas de toda esa colonización y que a la vanguardia de los siglos la han cambiado y la han modificado a un contexto, pero todavía sigue siendo todo ese tema y todavía sigue viviendo todo el tema de la esclavitud y toda esta lucha y toda esta manada de sangre que se ha venido derramando en todo el tema de Latinoamérica y en diferentes países del mundo que son potencial minero, energético como tal o que tienen recursos naturales. Pues esto es lo que se viene haciendo. Sí. Lastimosamente, pues siempre lo he dicho a donde voy, hicimos una investigación a fondo con el Centro de Investigación Popular y Educativo CINET, donde pues traímos como tal a hablar todo esto en el 2019, todo el tema del extractivismo y todo el tema que azota nuestro territorio. Es como mirar esa mirada como que la riqueza de nuestro territorio es la maldición de los pueblos que vivimos ahí, porque pues desde nuestra perspectiva, desde nuestra cosmovisión lo miramos de esa manera. Nos han vendido una idea de desarrollo económico como tal, pero se han olvidado de las cosmovisiones y las diferentes culturas que viven y que están habitando estos territorios y que de qué manera nos están afectando, ¿sí me entiende? Entonces, pues, en ese orden de ideas es un poco complicado y lastimosamente no es que las comunidades étnicas, como siempre he dicho, se opongan a la minería. Lo único que queremos es que se haga acorde con nuestra madre tierra, que se trate de hacer y de tratar de mitigar un poco esos daños causados que deja y que son en su gran mayoría daños irreversibles. Y pues nuestra lucha es la vida, es la tierra. Sin tierra, sin agua, sin tierra, sin oxígeno no hay nada. Y el COVID nos dejó una gran lección, pero todavía no hemos aprendido como la raza humana, como que mirar más allá, que se puede vivir sin oro, se puede vivir sin gasolina, se puede vivir sin petróleo, se puede vivir sin cada uno de estos recursos como tal, pero sin oxígeno y sin vida y sin agua no va a haber vida. Y pues lo único que hacemos las comunidades como tal y los pueblos indígenas es defender la vida, defender la madre tierra, y por eso nos están matando. Ese punto en particular, Darlis, perdone que la interrumpa, me llama la atención porque revisando aquí lo que preparó Oscar Felipe del proyecto, me llamaba mucho la atención este gráfico sobre los recursos más defendidos, porque es que al final uno se da cuenta que lo que se está defendiendo es exactamente lo que usted dice: agua, tierra. ¿Qué podemos decir de esto? Son los casos que está organizando el proyecto Tierras Resistentes de casos según el tipo de recurso defendido, y pues es una cosa increíble: agua, aire, bosque, especie, casi que los superpoderes, ¿no? Entonces tenemos una cantidad de proyectos y de riesgos y de líderes amenazados que se relacionan con agua, y en segundo lugar con el bosque, básicamente pues con la deforestación y los árboles, pero también estamos hablando algunos de especies y otros de contaminación. Una pregunta que nos surge, también hablábamos con Patricia de esto, es la población indígena está definitivamente en el camino, está en los territorios, está obstaculizando para estos proyectos extractivistas y de desarrollo. Y por ejemplo en Colombia se ha hablado de cambiar, hace poco el gobierno lo ponía sobre la mesa, la manera en que se lleva a cabo la consulta previa. ¿Ustedes cómo ven esos cambios? ¿Por qué están tan particularmente expuestos los grupos indígenas? Y si hay alguna posibilidad de que encontremos un camino para que en efecto esas consultas se lleven a cabo, los pueblos indígenas hagan parte de estos procesos y que eventualmente estos proyectos no pasen por encima de la naturaleza y de los pueblos y los ciudadanos que habitan estos territorios. Bueno, yo lo pienso de diferentes maneras. Nosotros pues luego, después de una lucha que tuvimos, que es conocimiento para todo el país, y que pues podemos hablar de que tuvimos la oportunidad de tener una consulta previa como tal con la multinacional PBH Bilco, que era Cerro Matoso como tal, resguardo indígena, según luego después de una lucha como tal, y a pesar de que Colombia ratificó el convenio 169 de la OIT, donde pues nos garantiza esos derechos como tal de una consulta previa, libre e informada y a tiempo.
Bueno, luego de que se ha dado toda esa lucha, yo pienso que en algunas partes se ha ido. Nosotros pudimos tener un diálogo como tal con esta empresa y poder pues tratar en una línea base como tal, llegar a unos acuerdos como tal que se llegaron a la consulta, y podemos hablar que se pudo de pronto de una manera mitigar un poco, tratar de compensar un poco, pero sabemos que falta mucho a nivel general y que no solamente esa empresa que está en el territorio, son diferentes multinacionales que están en el territorio y que no están haciendo las cosas como deben ser, sino que están atropellando a la población civil, indígena, campesina y afrodescendiente que toda la vida vivió en el territorio. Y en este caso le estoy hablando específicamente de la mina del Alacrán, que corresponde a unos intereses de una multinacional canadiense como tal. Y era una investigación que traímos a Europa como tal y que se ha hecho. Porque de entre medio de todo eso nosotros nos damos cuenta que Córdoba es potencial minero energético. Y de hecho la esperanza del país, de Colombia, está en el sur del departamento de Córdoba. Pero a costilla de ¿qué? De llevarse por el medio a cualquiera persona que se pueda de pronto atrever a hablar, a decir, oye, ven acá, sí. Explota, sí, pero vamos a tratar de hacerlo de una manera responsable y armónica, sí, con la madre tierra, con la madre naturaleza, y que también las comunidades que viven alrededor también puedan gozar de un poco en esos beneficios, y no solamente en materia económica, sino en materia general, en educación como tal, que fue de pronto los acuerdos de consulta que hicimos, que logramos tener con la empresa Cerro Matoso, y que hoy en día pues podemos mirar esos frutos como tal. Pero como vuelvo y te digo, no es la única empresa que está ahí, de pronto ha sido la que se ha sentado en una mesa de diálogo y ha tratado de hacer de este tema algo diferente y de tratar de mitigar, compensar en una línea de base todos esos daños causados. Pero aquí hay muchas multinacionales que están extrayendo nuestro territorio. Entonces, en una se cumple, en otra no. Vemos al Estado colombiano, al gobierno como tal, que nos ha vendido el tema de la locomotora minera, pero ¿a costilla de quién? ¿Sí me entiende? Nos consultaron, nos preguntaron, llegan a nuestros territorios, hacen de pronto lo que les da la gana. Anteriormente no sabían nada de eso, llegaban y las comunidades y te daban un refrigerio y embolataban al indígena, al negro, al que estaba ahí, le decían firmen esto, que era una lista de asistencia, y luego salían con una licencia que les daba el año, porque había un desconocimiento total. Luego que ya los líderes se están empoderando, se están dando cuenta de que tenemos derechos, como tal, estamos reclamando esos derechos, por eso muchos han sido asesinados, por eso muchos han sido revictimizados. Entonces, en ese orden de ideas es preocupante lo que están viviendo nuestros hermanos indígenas, campesinos y afrodescendientes que viven en el territorio puertorriqueño y que están en la mina de Alacrán y que los han sacado como tal y que lo ha hecho el gobierno de una manera absurda, en un procedimiento como tal que no estaba legal como tal. Yo soy abogada en formación como tal y pues yo miro todo ese tema. Si hubiera sido legal, no se meten a las 2, 3 de la mañana a bombardear una zona donde siempre han vivido ancestralmente y han trabajado la mina como tal. ¿Sí me entiendes? Atropellando así todos los derechos humanos, el derecho internacional humanitario. Entonces, en ese rol de idea nunca va a haber diálogo, porque la violencia va a traer más violencia, y luego estigmatizan a las personas diciendo que hacen parte de grupos armados ilegal, donde en Córdoba sabemos que hay diferentes grupos. Y el mismo gobierno está diciendo, selectivamente, y es cuando te hablo del tema selectivo, sistemática y colectivo. Sobre ese último punto, seleccionan a estas personas y luego de que en ese marco le dicen a la gente que son de tal grupo, él los va a atacar. Pero sobre ese último punto, porque me toca ir cerrando, ¿qué pasó con su caso? Es decir, usted se va del país por amenazas, ¿aquí quedó alguna investigación? ¿Ha habido algún avance? ¿Ha habido algún tipo de indagación? Brevemente, para que podamos hablarlo, para terminar, ¿qué pasó con eso? Bueno, hay que ser realistas. En Colombia la justicia le llega a unos sí y a otros no, en términos generales. Habemos muchos líderes que somos revictimizados por el mismo Estado, por el mismo gobierno, por las mismas organizaciones que deben de garantizar los derechos de las personas que pues estamos protestando, estamos llevando ese liderazgo, y que no somos una persona, somos unas personas que representamos un colectivo organizacional. Yo era la coordinadora de todo el trabajo social de resguardo indígena Salud del Alto San Jorge a nivel de todo el sur del departamento de Córdoba, donde están nuestros resguardos asentados como tal. Y a raíz de eso también trabajábamos todo el tema de justicia propia como tal, en el Partido de Justicia, en el tema de jurisdicción especial indígena, donde tenían los jueces como tal, donde yo hacía parte de todo este Tribunal de Justicia, y era un poco complicado todo eso. Había muchas amenazas y señalamientos, siempre éramos en el tema social las personas que estábamos haciéndonos visibles. Nosotros como tal pues adelantemos toda esta cantidad de procesos, y por eso nos damos cuenta en el camino y hacemos denuncia a la Unidad Nacional de Protección, en la Fiscalía,
la defensoría, en la policía como tal, y las garantías que dan son muy pocas. ¿Sí me entiendes? Se hacían consejos de seguridad. A mí me hicieron varios atentados que tú buscas en YouTube y ahí te aparecen como tal, y que la gobernación, la alcaldía de Puerto Libertador, la defensoría, la Unidad Nacional de Protección, los agentes de derechos humanos nacionales e internacionales lo sabían. Se hacía un consejo de seguridad y en ese consejo de seguridad más demoraba uno diciendo algo que enseguida lo sabían las personas que amenazaban a uno. Bueno, Darlis, tal cosa, de seguridad. me da Entonces pena. no había seguridad como tal. Es un poco complicado. Luego no te dan unas garantías para que tú sigas en el territorio, porque no, es que no les interesa. Esta es la que reclama, Julanito es la que reclama. Y entonces pues llega el temor, porque yo tengo mis hijas, a mí me tocó salir y dejarlo todo. Yo tengo mi familia, dejé todo. ¿Sí me entiendes? Es como que yo me encuentro acá, pero se siente uno en un rango de idea como que dejarlo todo, oye, como si fuera uno una persona criminal o algo. Si lo único que estamos es peleando esos recursos que estás diciendo ahí, la vida, el aire, la madre tierra, es lo único que decimos. ¿Sí me entiendes? Queremos vivir dignamente. Nosotros nos queremos solidarizar absolutamente con ese caso, que es uno de tantos, y pues de nuevo usted había estado aquí en el programa haciendo su causa y defendiéndola desde el país. Queríamos hablar con usted brevemente, nos toca pasar a otro bloque, a otro invitado, pero espero que la gente, los televidentes, hayan podido ver primero lo serio que es esto, lo que implica los sacrificios y además la impunidad que existe para amenazar a un líder, a una lideresa, silenciarla, sale el país y queda esa causa abandonada. Gracias por pasar unos minutos por Zona Franca. Gracias a ustedes y al pueblo colombiano de las instancias. La lucha sigue y unidos pues podemos lograr cambiar muchas cosas. Ahí estamos y la lucha sigue. Desde donde estamos seguimos haciendo incidencia y no somos la voz de aquellos que nos han querido apagar, pero que todavía seguimos en la lucha y con ganas de volver a nuestro territorio y con ganas de que mirar que esto que estamos viviendo no lo viva nuestra descendencia como tal, sino tratar de transformar ese país, porque no le queremos dejar eso a nuestros hijos, a nuestras generaciones venideras. Es Darlis Rojas. Nosotros es por la madre tierra, por la vida. Eso es lo único que hacemos los líderes indígenas, campesinos, afrodescendientes en Colombia. Y lastimosamente por eso nos están agotando. Espero de verdad que hayamos podido compartir la historia, porque sé que tenía un interés de contarnos y que además uno desde afuera en el exilio no puede incluso como desconectarse sin dejar de pensar en lo que dejó acá y además a la familia. Darlis Rojas, lideresa social indígena del sur del departamento de Córdoba, defensora de derechos humanos, exiliada en Europa por la defensa de su causa. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos en Zona Franca desde Plaza Claro, es noche de viernes. Estábamos hablando con Darlis Rojas, la lideresa social, pues tuvimos que tratar de acelerar un poco el testimonio porque queremos completar la radiografía, pero por supuesto es una historia que uno al final termine siendo un caso más de alguien que se va del país porque lo amenazaron y esa causa termina silenciada. Vamos a cerrar este bloque y el programa de hoy con Juan Pablo Ruiz, que es un ambientalista, maestría en estudios ambientales en Yale, asesor en desarrollo estratégico y conferencista, es consultor en medio ambiente y es profesor del externado y escribe sobre estos temas permanentemente y ha estado también antes en Zona Franca. Juan Pablo, bienvenido al programa. Buenas, Carlos, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Quiero poner un último gráfico de todos los que habíamos preparado para comentar y son las actividades a las que se oponen los líderes que resultan en estos casos. Agroindustria, minería, infraestructura, temas forestales, hidroeléctricos, tala de bosques y narcotráfico. Veíamos otros relacionados con los recursos que están defendiendo, que eso es casi que una cosa de superhéroes, como necesitamos a alguien que defienda el agua, necesitamos a alguien que defienda el aire, y veíamos también los países donde eso está sucediendo. Juan Pablo, una primera opinión sobre esta radiografía compleja de líderes ambientales casi como llaneros solitarios, enfrentándose a grandes poderes e intentando enfrentar algo que si al final yo no sé si se vaya a poder lograr y es este afán extractivista y de desarrollo que vemos en la región. Bueno, los líderes ambientales son líderes sociales que ejercen su liderazgo en territorios particulares. Y naturalmente si vemos la lista que tú acabas de presentar, pues efectivamente es gente y grupos de interés que vienen a transformar el territorio, que vienen a apropiar ese mismo territorio. Entonces, la lista que tenemos allí pues nos muestra cómo los líderes ambientales, que son líderes comunitarios, que son líderes que trabajan en territorios muy específicos, pues enfrentan la agresión de quienes ven en ellos un obstáculo para desarrollar su objetivo en el territorio. Y dentro de ellos, pues como hemos visto, está la minería, tanto la legal como la ilegal, está el narcotráfico y está
también la agroindustria o quizá también los grandes gamonales que normalmente han tenido dominio político sobre los territorios y que a veces se encuentran en estos líderes comunitarios, en estos líderes locales que se convierten en los líderes ambientales que defienden un territorio, obstáculos, y allí surgen las agresiones que hoy registramos en Colombia y en muchos países de América Latina. Juan Pablo, intuyo cuál puede ser la respuesta a esto, pero existe, y pues para ampliarlo un poco, ¿existe en este gobierno algún interés en proteger a los líderes sociales, ambientales que están peleando estas causas? ¿Existía o era distinto en el gobierno anterior? ¿El escenario ha sido el mismo? ¿Es igual de pesimista? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que en este gobierno la situación se ha hecho mucho más crítica, porque naturalmente la gestión del acuerdo de paz generó unos espacios para estos líderes en sus territorios y de alguna manera se abrió, digámoslo así, la esperanza de resolver pacíficamente los conflictos. Y lamentablemente hemos vuelto a una situación de conflicto donde hay múltiples actores y múltiples causas y donde efectivamente, digamos, los asesinatos de los líderes ambientales han ido en un aumento acelerado durante este gobierno. Entonces las cosas sí han cambiado del gobierno anterior a este, y han cambiado fundamentalmente porque ha habido un deterioro serio en el proceso, digamos, de aproximación con las comunidades y con los líderes locales, por el deterioro también en la aplicación del acuerdo de paz. Y referido, por ejemplo, a anuncios recientes como el de la consulta previa, que ellos quieren como lograr destrabar ese mecanismo. Esto no es además algo que haya intentado este gobierno, han intentado otros. Viendo también, por ejemplo, el anuncio del glifosato, ¿hay alguno de estos, y volviendo a las actividades que finalmente están tratando de oponerse los líderes, ¿hay algo dentro del gobierno que sea consciente de que es necesario buscar, me acuerdo como decía el presidente Duque en campaña, desarrollo, ¿cómo es que decía él? Desarrollo, avanzar y avanzar desarrollando? ¿Hay realmente algún tipo de voluntad de cambiar estos modelos de negocio, esta visión económica, o estamos enfrentados básicamente a un paradigma inicial que es una muralla para generar algún tipo de cambio? Bueno, en el Plan Nacional de Desarrollo se hablaba de producir conservando y conservar produciendo. Digamos que este en realidad era el lema que discutimos en el año 93 en la red de reservas naturales de la sociedad civil, donde el objetivo era que en cada territorio aplicáramos ese principio, digamos, constitucional de la función ecológica como parte de la función social de la propiedad, y que efectivamente en todos los territorios hubiera una combinación de producción y de conservación. Lamentablemente, digamos, se ha ido entrando en una dinámica donde o están unos actores o están otros, cuando en realidad en todos los espacios tenemos que entender que para que un territorio sea un territorio sostenible, para que el desarrollo y el bienestar tengan sostenibilidad, tenemos que estar combinando acciones de producción y de conservación. Entonces, me parece que un compromiso que hizo el presidente Duque con los ambientalistas después de la movilización de noviembre del 2019 fue no solamente presentar al Congreso el Acuerdo de Escazú, sino buscar su aprobación y ratificación por parte del Congreso. Estamos realmente a la espera de que eso suceda, porque es muy importante para dar mayor confianza al ejercicio de los liderazgos sociales asociados a temas ambientales en los territorios, la aprobación y la ratificación por parte de Colombia del Acuerdo de Escazú. Uno ve, y quería precisamente ir cerrando con ese tema, uno ve el elemento del Acuerdo de Escazú y quienes hicieron oposición en su momento, por ejemplo, el Centro Democrático, personas que representan ganadería de gran extensión, que pueden representar intereses con proyectos de explotación minera de hidrocarburos. Ahí básicamente lo que en últimas es el Acuerdo de Escazú, si se implementa en Colombia, ¿es una amenaza para esos intereses o sería algo más simbólico? Es decir, ahí el enfrentamiento que hay es de estos grupos que ven amenazados un proyecto económico. Si pudiéramos finalmente avanzar con la aprobación, con la ratificación del acuerdo por el Congreso, ¿qué escenario se abriría distinto? Más allá de los puntos que íbamos repasando al comienzo, ¿qué escenario cambiaría? ¿O estamos entrando en un choque de intereses comerciales y económicos que se quieren oponer y que en este momento están bloqueando la aprobación de que el acuerdo pase por el Congreso? Bueno, yo creo que el Acuerdo de Escazú realmente generaría un espacio de interlocución y diálogo entre diferentes actores que le convendría, a mi modo de ver, a muy diversos grupos de interés, incluyendo dentro de ellos a los grandes terratenientes. Ahora, desde luego,
¿Qué pasa en Colombia? Colombia tiene una distribución de la tierra que es quizá, si no el mayor, el segundo después de Brasil, con el mayor nivel de concentración de la propiedad. Y mientras no resolvamos nosotros el tema de la posibilidad de acceso a la tierra para convertir la tierra en un factor de producción y no en un lugar de especulación, de apropiación de la valorización, de apropiación de la riqueza y de dominio político, pues evidentemente el conflicto rural seguirá existiendo. Entonces me parece que el Acuerdo de Escazú es una alternativa que contribuye a darle solución a un conflicto que nadie, es decir, que no es productivo ni es deseable para nadie. O sea, a mí me parece que el gobierno de Colombia debería repensar el tema y el Acuerdo de Escazú es una herramienta supremamente útil para resolver conflictos, para prevenir conflictos, para discutir de manera, resolver los problemas en la mesa y no en la guerra. A mí me da la sensación, incluso haciendo el programa, que los temas ambientales se vuelven como una especie de debate aparte, ¿no? Como debate que se está hablando en un círculo de gente especializada o de ciertos problemas, cuando en realidad, oyéndola a usted, pienso, tendría que estar integrado a la discusión política, la discusión económica, pero es como el medio ambiente, los líderes sociales ambientales. Y esto está totalmente imbricado con las demás cosas, como usted dice, de tierra y de modelos de desarrollo. Pues Juan Pablo, eran unos minutos cortos que queríamos hablar con usted. Esperamos cuando se reactive otra vez la ciudad, si es que podemos hacerlo pronto, hablar de este tema con más espacio y tenerlo acá en estudio, que además Juan Pablo Ruiz, me decían aquí, ha liderado también expediciones en el Everest y me gustaría poder oír eso en algún momento. Gracias por estar unos minutos en Zona Franca. Muchas gracias, Carlos, y desde luego estaremos atentos a atender cualquier invitación que tengas. Muchas gracias. Pucha, yo veo una expedición al Everest y ya me falta el oxígeno, me pongo un poquito sudoroso. Bueno, queríamos hacer este repaso con usted. Le recomendamos entrar a temas de tierras resistentes también a través del hashtag. Vamos a volver a poner en pantalla próximamente el correo electrónico para que nos cuenten otras ideas, porque Daniel Pacheco trabajó muchos temas ambientales y creo que esa agenda no la podemos dejar de lado. Descansen, cuídense el fin de semana si van a estar en las calles. Nosotros nos volvemos a ver el lunes. Buen fin de semana. Chao.